Bueno, continuamos con este curso de contabilidad. La unidad 2, la contabilidad. En primer punto vamos a ver qué es la contabilidad. Bueno, pues, se puede decir que la contabilidad se encarga siempre de registrar todo lo que la empresa necesita y de dónde tiene que obtener los recursos necesarios para adquirir los bienes, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la empresa, todos los bienes que tiene y derecho, previamente lo ha adquirido porque tiene unos recursos financieros, es decir, económicos. Mediante la contabilidad se registran todas las operaciones que la empresa realiza para su actividad. Eso es muy importante y es el objetivo fundamental de esta contabilidad. Por lo tanto, la contabilidad es la ciencia que estudia el patrimonio de la empresa y las variaciones que se producen en él. Con esto quiero decir que la contabilidad registra todo lo que tiene la empresa, tanto su activo como su pasivo. Es decir, como veremos más adelante, su estructura financiera y su estructura económica. Y nos permite comprender cómo es la empresa, qué es lo que tiene la empresa en un momento determinado. ¿Para qué sirve la contabilidad? Bueno, la contabilidad permite, en primer punto, valorar el patrimonio empresarial, como hemos dicho anteriormente, calcular el resultado de la empresa, es decir, nos permite saber si ha habido beneficio o pérdida en un ejercicio o en un momento determinado. También, evidentemente, permite que los empresarios, los directivos, puedan tomar decisiones sobre la empresa. Es decir, por medio de la contabilidad nos permite determinar la situación de la empresa tanto en un momento puntual como a lo largo de un periodo de tiempo, ¿vale? Proporcionando información sobre la situación patrimonial al comienzo del ejercicio económico, controlar también las variaciones de patrimonio durante el ejercicio y también nos permite finalmente determinar el resultado y la situación de la empresa al final del ejercicio económico. ¿A quién va destinada la contabilidad? Pues principalmente a usuarios externos y a usuarios internos. En cuanto a usuarios externos, los más importantes pues son el Estado, ¿vale? Como organismos como Hacienda, Seguro Social, ayuntamientos, etcétera, que necesitan información contable para poder aplicar principalmente los impuestos. Pero también puede ser para otorgar subvenciones o ayudas empresariales, etcétera. Otro usuario son los proveedores y acreedores, ¿vale? Que nos permiten que están interesados por conocer cuánto es la capacidad o la solvencia económica de nuestra empresa. Y también he puesto aquí clientes y deudores. En muchos casos, pues los clientes nos pueden interesarse por conocer nuestro patrimonio para ver la capacidad económica que tenemos de hacer frente a una determinada obra. Por ejemplo, si nuestra empresa va a realizar una obra importante o un servicio importante, el cliente vean si somos capaces de realizar esa obra de forma adecuada y si tenemos capacidad económica, ¿vale? Y para realizar los pagos y no dejar la obra a la mitad. Por ejemplo, en cuanto a usuarios internos, pues principalmente los directivos de la empresa que lo necesitan para su gestión diaria y establecer sus proyectos, ¿vale? Sus previsiones, y los socios accionistas de la sociedad y los dueños de la empresa, ¿vale? Para ver la situación de la empresa, si necesitan aportar más dinero, menos, si vamos a tener beneficios, pérdidas, etcétera, ¿vale? Por último, también recordar que la contabilidad es obligatoria según el artículo 25.1 del Código de Comercio, que dice que todo empresario deberá llevar la contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que permita un seguimiento cronológico de todas las operaciones y la elaboración periódica de balance e inventario, ¿vale? Por lo tanto, es necesaria desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista legal. También siguiendo el Plan General de Contabilidad de PYME, ¿vale? Que también nos obliga a ese
Bueno, también es importante saber qué requisitos son necesarios para proporcionar una buena información contable y efectiva. Para ello es necesario que sea comprensible, es decir, fácil de entender por todos los usuarios, relevante, es decir, reflejar solo los aspectos más importantes y significativos, fiable, es decir, que comprendamos que está libre de errores, entonces, por lo tanto, debe estar bastante bien revisada, oportuna, es decir, disponer de ella en el momento en el que necesite el usuario, es decir, disponible a cada día. Y comparable, pues nos permite comparar entre distintos periodos normalmente distintos años de evolución de la empresa. Como ya comentamos al inicio, el patrimonio de la empresa es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene en un momento la empresa. Ahora lo que vamos a ver es concretar un poco más y desglosar los elementos que componen este patrimonio, es decir, los elementos patrimoniales y ver cómo estos se agrupan en masas y submasas patrimoniales. Los elementos patrimoniales son cada uno de los distintos bienes, derechos de cobro y obligaciones. La normalización contable intenta unificar criterios, como por ejemplo que todas las empresas llamen igual a cada uno de los elementos patrimoniales. Aparece así una serie de especies de diccionarios de términos contables que lo que hace es mejorar el entendimiento entre personas cuando hablan de los mismos elementos. Por lo tanto, para eso yo tenemos todas las empresas utilizan las mismas masas patrimoniales, incluso los elementos patrimoniales o cuentas del plan general contable, que son idénticas para todos y tienen el mismo uso. Incluso el plan general contable puede es flexible a la hora de pues añadir a una cuenta, pero siempre tenemos que tener, por ejemplo, si nuestra empresa mercadería compra y vende mercadería y las que están en el almacén, pues la cuenta 300 mercadería. Y en otra empresa utiliza la misma cuenta para registrar la mercadería que tiene almacén. Es decir, utiliza la misma cuenta para lo mismo en todas las empresas. Por lo tanto, hay un criterio unificador para la contabilidad de todas las empresas, que nos permite comparar una empresa con otra del mismo sector y hace que todo sea más entendible por todos. En este cuadro podemos ver que el activo está formado por bienes y derechos de cobro, ¿vale? Que es la estructura económica, ¿vale? Esta estructura económica procede de una estructura financiera previa, ¿vale? Que son las fuentes donde obtenemos dinero para poder adquirir el activo. Esta estructura financiera la dividimos en dos masas: el patrimonio neto, ¿vale? Que son las aportaciones iniciales y posteriores de los socios de la empresa, ¿vale? Así como los beneficios y reservas que que se han guardado. Por lo tanto, aquí son recursos propios de la empresa. Y el pasivo son las deudas, obligaciones de pago, ¿vale? Por lo tanto, aquí vamos a tener obligaciones fuente de financiación externa y que hemos recopilado para adquirir también parte del activo. Por lo tanto, por ejemplo, pueden ser los préstamos, deudas con entidades, deudas a largo plazo o a corto plazo, deudas con proveedores, con Hacienda, etcétera. Por tanto, las masas patrimoniales son activo, pasivo y patrimonio neto, y las submasas patrimoniales pues van a depender si son a largo o a corto plazo, ¿vale? El activo hay activo y pasivo no corriente o corriente, ¿vale? En el cuadro lo estamos viendo. El activo se divide por el mayor o menor grado de disponibilidad, ¿vale? Es decir, el activo corriente, lo que está más abajo sería la caja, que es lo que más disponible tenemos. Mientras que si vamos subiendo hacia arriba, pues tendremos luego las mercaderías, que es activo corriente, pero
que no la vamos a transformar previsiblemente hasta en menos de un año. Y luego tenemos en el activo no corriente, en el otro extremo, pues tendremos elementos que van a durar más de un año en la empresa o que se prevé que va a difícil de transformar en dinero en poco tiempo, ¿vale? Por ejemplo, las construcciones, terrenos, mobiliario, vehículos, ¿vale? Son elementos que van a permanecer más tiempo en la empresa o de carácter más fijo. Y el pasivo corriente pues, es exactamente igual. Se divide según el menor o mayor grado de sensibilidad, ¿vale? Es decir, el pasivo corriente, pues el mayor grado de sensibilidad porque es el más reciente, porque son deudas a corto plazo, y mientras que el pasivo no corriente son deudas a largo plazo, a más de un año, ¿vale? Y la sensibilidad es menor. Aquí podemos ver, bueno, pues un ejemplo de cómo clasificar las cuentas de activo y de pasivo, ¿vale? Teniendo en cuenta que los activos son los bienes y derechos es decir, lo que tiene la empresa, bienes y derechos de cobro, lo que debe la empresa son las obligaciones de pago, es decir, pasivo, y lo que debe a sus socios son capital social y reserva, pues sería patrimonio neto. ¿Vale? Aquí lo dejo para que lo veáis un poco más detenidamente y al fin y más adelante veremos la solución, ¿vale? Aquí tenemos varios elementos como una furgoneta valorada en 12.500, ¿vale? Que sería pues un activo de la empresa, ¿vale? Porque es un bien y concretamente un activo no corriente porque va a estar más de un año en la empresa. La CAM nos ha concedido un préstamo de 27.000 euros a devolver en 10 años. Aquí sería una deuda, ¿vale? Es una deuda a largo plazo, ¿vale? Por lo tanto, es lo que debe la empresa, obligaciones de pago. Sería pasivo no corriente. El local de la empresa que costó 30.000 euros. Es bien de la empresa, por lo tanto es un activo. En este caso, activo no corriente, porque va a estar más de un año en la empresa. El capital social es de 18.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, sería patrimonio neto. Un cliente que tiene que pagar una factura de 850 euros. En este caso sería un derecho de cobro, por lo tanto es un activo y concretamente un activo corriente, ¿vale? Porque se prevé cobrar en menos de un año. Tenemos que pagar a un proveedor una factura de 300 euros, ¿vale? Es lo que debe la empresa, una obligación de pago, pero normalmente los proveedores pues son a menos de un año, por lo tanto es un pasivo corriente. Un ordenador que no ha costado 930 euros, ¿vale? En este caso sería un activo, un activo no corriente, ¿vale? Porque va a estar en la empresa más de un año. Lo que tenemos en el banco, pues aquí está claro que es un activo corriente, porque está disponible en menos de un año, ¿vale? Lo tenemos ya disponible prácticamente. 750 euros de efectivo en la caja, lo mismo, un activo corriente que está en la empresa ya disponible. La factura de teléfono, pues sería una obligación de pago a corto plazo, ¿vale? Entonces pasivo corriente. Lo que hay en el almacén en materias primas, pues son nuestros, en este caso sería nuestro activo corriente, ¿vale? Que está ahí listo para producir en menos de un año, ¿vale? Para nuestra productividad o actividad económica diaria. Tenemos que pagar a un trabajador 720 por un sueldo del mes pasado. Lo mismo, son deudas que se deben pagar en menos de un año, por tanto es pasivo corriente. Lo que hay que pagar de IVA sería también un pasivo corriente, ¿vale? Muchas veces son deudas pues que se producen todos los meses, ¿vale? Sistemáticas. Y las reservas de la empresa ascienden a 780 euros, ¿vale? Por lo tanto esto sería recursos propios, ¿vale? Que ha generado nuestra actividad y no debemos devolvérselo a nadie externo, ¿vale? Sería, por lo tanto, pertenece al patrimonio neto. Bueno, otro aspecto importante a tener en cuenta es la ecuación fundamental del patrimonio, ¿vale? Para la, comprender la contabilidad y la contrapartida de de todas las operaciones, ¿vale? Que siempre algo que compramos, por ejemplo, tiene que tener
una contrapartida que es generar un pago o una deuda. Y viceversa, ¿vale? Si vendemos algo, pues tenemos que tener un cobro o un derecho de cobro. Siempre va a haber algo a cambio de algo, ¿vale? Todo lo que la empresa tiene por ser igual a todo lo que debe, ya que decir, no puede comprar un bien si no estudia previamente los recursos financieros para poder comprarlo, es decir, no puede comprarlo si no tiene dinero, ¿vale? O tiene esa deuda, ¿vale? Por lo tanto, los bienes y derechos de cobro es igual a obligaciones con terceros y obligaciones con los propietarios. Es decir, por lo tanto, podemos definir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Es decir, tiene que haber un equilibrio siempre. Aquí os he dejado la resolución del ejemplo anterior y ya clasificado por cuentas de activo y de pasivo. Las de activo, las de pasivo que están en azul y la de patrimonio neto en azul y la del pasivo en color salmón. Como podéis ver, siempre el total del activo debe ser igual al total del pasivo y patrimonio neto. Otro de los aspectos importantes dentro de la contabilidad es tener claro qué es el inventario, que es un documento que contiene una relación detallada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de la empresa en un momento determinado. ¿Vale? Por lo tanto, lo importante es tener en cuenta que el inventario es una relación con un detalle de todos los elementos que tiene la empresa. Es decir, nos mide mobiliario, qué tipo de mobiliario tenemos, qué tipo de silla, qué tipo de estantería, los vehículos, elementos de transporte, pues todos los tipos de vehículos que tenemos, pero uno a uno. Por tanto, se mide en unidades físicas, por tanto, una expresión cuantitativa, es decir, nos va a decir cuántas unidades, cuántos kilos, cuántos litros, metros, es decir, todo lo que tenemos. Y la valoración de dichos elementos patrimoniales aplicando los criterios que correspondan, ¿vale? Es decir, valora pues a cada partida por el precio que tenga, ¿vale? Por lo tanto, aquí vamos a ver que es una relación detallada de todo lo que tenemos en nuestra empresa, a diferencia con el balance, que es más general, ¿vale? Se interesa más por la valoración económica general, no por la cantidad, ¿vale? Aquí en inventario nos interesa más la cantidad. Pues este sería un ejemplo de inventario, ¿vale? Veremos, por ejemplo, que tenemos el activo, pues tenemos banco, pues nos diferencia cuántos bancos tenemos, mercadería, unidad del producto A, kilo del producto B y metro del producto C. Es decir, nos diferencia después el precio de unidades y el importe parcial y el total, ¿vale? Que daría 10.720. Y así con todo lo demás, ¿vale? Mobiliario, todo el mobiliario que tenemos, etcétera. El balance es un documento contable que refleja la situación patrimonial de la empresa en un momento determinado. Es decir, recoge todos los bienes y derechos de los cuales la empresa es titular y todas las obligaciones, tanto con tercero como con propietario. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el balance, las características es que se presenta en masas patrimoniales, el importe de la suma de todos los elementos patrimoniales de activos debe coincidir con la de pasivos. Las masas patrimoniales de activos se ordenan de menor a mayor liquidez, como visto anteriormente. Las masas patrimoniales de patrimonio neto y pasivo se ordenan por el grado de exigibilidad. Aquí podemos ver un ejemplo de balance de situación, ¿vale? Donde se refleja pues todas las cuentas de activos, la de patrimonio neto y de pasivo, ¿vale? Y que, como hemos dicho anteriormente, deben coincidir para tanto las cuentas de activos, el total de activos como el total de pasivos. Con este punto damos por finalizada el tema 2 de este curso. Dejaré unos ejercicios sobre este tema para que podáis aprender de forma práctica. Gracias.